El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV. Las bienaventuranzas son las luces que Dios enciende en la penumbra de la historia. Y también el Santo Padre afirma que Dios es la fuente y la meta de la vida consagrada. Y llama a evitar una nueva carrera armamentística en vísperas de la expiración del tratado New START. El Santo Padre sostiene que la necesidad de fraternidad no es un ideal lejano, sino una urgencia. El Papa León XIV nombró a la hermana Rafaela Petrini miembro de la Comisión de Materias Reservadas. Los obispos de Estados Unidos aplauden la ampliación de la política llamada de Ciudad de México, que restringe los fondos al aborto en el extranjero. Obispo de los Estados Unidos advierte sobre la alarmante crisis de salud mental, especialmente entre los jóvenes. El presidente de Honduras asiste a la Santa Misa por el aniversario de la Virgen de Suyapa, patrona del país. Y por último, celebran en Colombia 120 años del milagro eucarístico que detuvo un tsunami. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, sean ustedes bienvenidos. Como cada semana es un gusto saludarle a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle hoy Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en la operación y en las voces de la información, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿De qué crees que se trata la entrevista de hoy? Previsiones 2026. Wow. Bombazo, así que quédese con nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, tenemos mucho que informar. Comencemos. Sí, empecemos a conocer el resumen informativo del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Como siempre, damos inicio a las noticias con información acerca del Papa León XIV para darle a conocer que con ocasión del rezo del Ángelus del pasado domingo, ofreció a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano una profunda reflexión sobre el Evangelio de las Bienaventuranzas, que definió como las luces que el Señor enciende en la penumbra de la historia, revelando el proyecto de salvación que el Padre realiza a través del Hijo con la potencia del Espíritu Santo. Además recordó que en el monte, Cristo entrega a los discípulos la ley nueva escrita en los corazones, no más sobre la piedra, y destacó que esta ley divina renueva nuestra vida y la hace buena incluso cuando el mundo parece fracasada y miserable. El Santo Padre también subrayó que solo Dios puede llamar verdaderamente bienaventurados a los pobres y a los afligidos, porque Él es el bien supremo que se da a todos con amor infinito. Al celebrar en la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la fiesta de la presentación del Señor, el Papa León XIV alentó a los consagrados a consumirse en la caridad y subrayó que Dios es la fuente y la meta de toda su acción, recordando al inicio de su homilía que la presentación del Señor en el templo, que la Iglesia Católica celebra cada 2 de febrero, nos muestra a Jesús, que es reconocido y anunciado por Simeón y Ana como el Mesías. El Santo Padre señaló que este pasaje evangélico nos presenta el encuentro entre dos movimientos de amor, el de Dios que viene a salvar al hombre y el del hombre que espera con fe, vigilante su venida. En otras noticias, el Papa advirtió del grave riesgo de una nueva carrera armamentística a nivel global, un día antes de que expirara el tratado New START, el principal acuerdo vigente para la contención de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Tras la catequesis de la audiencia general, instó a no dejar caer este instrumento sin buscar una continuación concreta y eficaz que permita salvaguardar la paz y la seguridad internacionales.
A un mes del incendio Crans-Montana en Suiza, el Papa León XIV reiteró su mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas y los encomendó a Nuestra Señora de los Dolores, quien los estrecha contra su corazón y los invita a mirar con ella la cruz. En un mensaje publicado con ocasión de la misa celebrada a un mes del incendio que cobró la vida de 41 personas y dejó a más de un centenar de heridos, el Santo Padre se mostró cercano a los familiares que se encuentran reunidos en la pena y el dolor. El Papa expresó en su mensaje: deseo simplemente manifestarles mi cercanía y mi ternura, junto con las de toda la Iglesia que, mediante su presencia materna, desea llevar con ustedes la carga, y que ruega al Señor Jesús que sostenga su fe en la prueba. Con ocasión del Día Internacional de la Fraternidad Humana, que se celebra cada 4 de febrero, León XIV lamentó que algunos consideren el sueño de construir la paz como una utopía desfasada y resaltó la importancia de la fraternidad como un vínculo universal que une a toda la humanidad creada a imagen de Dios. Debemos proclamar con convicción que la fraternidad humana es una realidad vívida, más fuerte que todos los conflictos, las diferencias y las tensiones. Es una potencialidad que debe hacerse realidad mediante un compromiso diario y concreto de respeto, de compartir y de compasión, aseveró el pontífice. El Papa León XIV ha nombrado a la hermana Rafaela Petrini miembro de la Comisión de Materias Reservadas, según informó en un comunicado este 3 de febrero de 2026 la oficina de prensa de la Santa Sede. Se trata de la primera mujer que forma parte de este organismo, creada en 2020 por el Papa Francisco, encargado de la adjudicación de contratos financieros en ámbitos confidenciales del Vaticano. La religiosa italiana, franciscana de la Eucaristía y economista de alto nivel, refuerza así su papel en los órganos clave de la administración vaticana. En otros nombramientos, el cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo emérito de L'Aquila, en Italia, es el nuevo presidente de la Comisión Cardenalicia del Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano. El cardenal italiano sucede al cardenal Christoph Schönborn, de 81 años, arzobispo emérito de Viena, quien dirigió la comisión de 2014 y quien dejó el cargo por haber alcanzado la edad límite. El Papa aceptó la renuncia del cardenal Mario Cenari al cargo de nuncio apostólico en Siria, cargo en el que sirvió durante más de 17 años. Cenari, que cumplió 80 años el 5 de enero, también ha dejado de ser uno de los cardenales electores para un eventual cónclave, tras haber participado en el de mayo de 2025 que eligió a León XIV. Su renuncia fue anunciada este lunes 2 de febrero por la oficina de prensa del Vaticano y marca el fin de una larga temporada en Damasco, donde se convirtió en un importante interlocutor de la Iglesia. En otras noticias y en referencia a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, cismáticos, la oficina de prensa de la Santa Sede respondió al anuncio hecho por esta fraternidad de que plantea consagrar obispos, hasta ahora sin la aprobación de la Santa Sede, señalando que el diálogo continúa y tiene como objetivo evitar rupturas o decisiones unilaterales. En una breve declaración enviada al National Catholic Register, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que continúan los contactos entre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y la Santa Sede con la voluntad de evitar rupturas o soluciones unilaterales con respecto a las problemáticas surgidas. Hace unos años, la parroquia del Buen Suceso en Madrid, España, puso en marcha una pastoral de apoyo al duelo perinatal para acompañar a los padres de hijos fallecidos en el periodo de vida gestacional o poco después del parto. El acompañamiento espiritual culmina en la fiesta de la presentación del niño en el templo, que este año se ha celebrado también en otras 2 parroquias de la Arquidiócesis de Madrid.
Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica, en Oriente y en Europa. Usted ha quedado bien informado. Continuamos, queridos amigos, ahora para revisar las noticias. Lo que ha ocurrido en México y en América. Sea usted nuevamente bienvenido a la información. Los obispos de Estados Unidos difundieron un comunicado en el que expresan su respaldo a las nuevas normas del Departamento de Estados Unidos que amplían la política de Ciudad de México y limitan la financiación del aborto en el extranjero. Apoyamos un financiamiento sólido para una auténtica ayuda exterior que salve vidas y afirme la vida, y aplaudimos las nuevas políticas que impiden que el dinero de los contribuyentes vaya a organizaciones que participan en la colonización ideológica y promueven el aborto o la ideología de género en otros países, señalaron los obispos. En una noticia que nos viene de Colombia, le informo que el próximo 12 de marzo será estrenada en las salas de Cinemark, Colombia, la película Heridos, una cinta que a través de 4 testimonios muestra que es posible sanar las secuelas espirituales que deja el aborto en mujeres y en hombres. La cinta fue dirigida por Borja Martínez Echevarría, que explora el impacto emocional y espiritual del aborto a través de los testimonios de 4 personas. Aunque se trata de un tema doloroso, ella ha destacado, el documental va en un tono esperanzador, narrando cómo los protagonistas encontraron un camino para curar sus heridas. El obispo Michael Burbidge de la diócesis de Arlington, Virginia, en los Estados Unidos, ofreció orientaciones ante la alarmante crisis de salud mental, especialmente entre los jóvenes. Al hablar con mis párrocos quedó totalmente claro que realmente hay una crisis en este momento en lo que respecta a la salud mental y el bienestar emocional, y de manera especial entre los jóvenes, dijo a la agencia EWTN News en la entrevista sobre una reciente carta pastoral que publicó. El alcance y la magnitud de esta crisis son asombrosos, señaló en la carta titulada El médico divino y un enfoque cristiano de la salud mental y el bienestar. En noticias de Honduras, el presidente del país, Nasri Asfura, participó el lunes de esta semana en la misa solemne por el 279º aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras, celebración en la que la Iglesia Católica llamó a construir el futuro de la nación desde el respeto, el trabajo y la justicia. La Eucaristía fue presidida por Monseñor José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa, y concelebrada por los miembros del episcopado hondureño. Entre los asistentes estuvieron representantes de los 3 poderes del Estado, entre ellos el presidente Asfura, quien inició su administración el pasado 27 de enero, tras resultar ganador de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. La Arquidiócesis de Panamá inauguró una gruta de la Virgen de Lourdes ante una gran cantidad de fieles que se dieron cita el pasado 1 de febrero, al inicio de la novena previa a la fiesta mariana que la Iglesia celebra cada 11 de febrero. El domingo 1, los fieles iluminaron con sus velas la noche de Panamá, liderados por el arzobispo local, Monseñor José Domingo Ulloa, quien celebró el evento en los exteriores de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en la localidad de Carrasquilla, en la capital panameña. La gruta es similar a la de Massaville, en Francia, donde la Virgen se apareció a Santa Bernadette Soubirous en 1858 y se presentó a sí misma como la Inmaculada Concepción. En Más de Colombia le informo ahora que la diócesis de Tumaco celebró un nuevo aniversario del milagro eucarístico que hace 120 años salvó a la población del tsunami que amenazaba con destruir este municipio de la costa del Pacífico. Hoy nos reunimos para celebrar los 120 años de este milagro eucarístico. De la ola, cuando el padre Gerardo y el padre Julián salieron de aquí con Jesús Eucaristía a enfrentar la terrible ola que se venía para destruir este territorio. Así lo expresó Monseñor Franklin Misael Betancourt, obispo de Tumaco, durante la misa que celebró en la Catedral San Andrés Apóstol.
Los copresidentes de la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa 2026, Sam Brownback y Katrina Lanto-Sweet, ofrecieron una evaluación actualizada del estado actual de la libertad religiosa global y del crecimiento del movimiento. La cumbre IRF, que concluyó el martes en Washington, D.C., en los Estados Unidos, es una amplia coalición de grupos religiosos y de derechos humanos que promueven la libertad religiosa para todas las personas en todo el mundo. Al evaluar el panorama actual de la libertad religiosa, vemos a más países destinando recursos a este tema, nombrando enviados de alto nivel centrados en la libertad de religión o de creencias, dijo Lanto-Sweet a EWTN News. Cambiemos el mundo familia por familia. Esta es la invitación que se lanzará desde el Congreso Internacional de las Familias, que este año 2026 tendrá como sede la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, del 27 de febrero al 1 de marzo. En diálogo con la agencia Así Prensa, Mario Romo, director nacional de Red Familia, afirmó que cambiar el mundo familia por familia no es solo una opción, sino el camino, no hay otro. Subrayó además que el cambio real y trascendente comienza en el corazón de cada persona y luego se extiende a los miembros de la familia. El arzobispado de Puerto Montt, en Chile, comunicó que la causa que involucraba al padre Javier Velázquez Angulo, acusado por posible vulneración de derechos de menores, fue archivada por el Vaticano y el sacerdote se reincorporará a su tarea pastoral. Con fecha 29 de enero, el comunicado expresa que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo competente de la Santa Sede en esta área, resolvió archivar la acusación contra el mencionado sacerdote, porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito canónico. Asimismo, el comunicado aclara que se levantan las medidas cautelares que le habían sido impuestas de manera que desde ahora puede reintegrarse a las labores pastorales. En otras noticias, el sacerdote mexicano Carlos Alberto Gutiérrez ha sido elegido como nuevo director general de los Legionarios de Cristo hasta el año 2032 para continuar el camino de renovación de la congregación nacida en México. El capítulo general de los Legionarios de Cristo, que se encuentra reunido en Roma desde el pasado 20 de enero, decidió así quién guiará a los legionarios tras el periodo liderado por el padre John Connor, de origen estadounidense. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Bueno, una cosa más, Marisa. La audiencia general, ¿no? Sí. Vamos a ver qué nos dijo el Papa durante la catequesis, que está con la serie de catequesis del Concilio Vaticano II, durante la audiencia del pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum nos indica que la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado en el que Dios continúa hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Para comunicarse, Dios se vale de lenguajes humanos y así diversos autores, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron los textos de la Sagrada Escritura. Esto nos muestra que Dios es condescendiente, cercano y misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también en el modo de expresarlo, es decir, en el lenguaje que utiliza, accesible a todas las personas. La Escritura, por tanto, es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier acercamiento a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios, sin olvidar el origen divino de la Escritura
es necesario transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que anunciemos la palabra de Dios con fidelidad creativa y alegría misionera, proclamando con nuestras palabras y nuestras obras las maravillas de su amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la audiencia general el pasado 4 de febrero, vísperas de San Felipe de Jesús, nuestro santo patrono de la Ciudad de México y protomártir mexicano, 5 de febrero, San Felipe de Jesús. Nos vamos, queridos amigos, nos despedimos. Antes le invitamos a que sigan nuestros canales de YouTube. Uno se llama Ver y Creer, el otro lleva el nombre de un servidor. Y también yo, Roberto Farril y Marisa Farril. Y Ver y Creer. Y Ver y Creer, nuestros 3 canales de YouTube. Marisa, que tengas buena semana. Gracias igualmente, Roberto, y saludos a nuestro gran público. Y no se olvide de escucharnos en la próxima emisión. Yo, como siempre, le deseo que Dios le guarde. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.